Acción. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy lunes 28 de agosto de 2023. eh, Estamos ya terminando el mes de agosto. Todavía nos queda un último día, el día 28, el día 30, que será el miércoles. Hoy estamos comenzando con un poquitín de retraso porque estaba ultimando algunos detalles del taller de autoestima que va a empezar el día 1 de septiembre. Estamos en las últimas oportunidades para inscribirse. Ya os comentaba que ahora hemos cambiado un poco el sistema de manera que las personas que se quieran incorporar tiene que ser ahora el 1 de septiembre y si no ya no se podrá hasta la próxima edición, que todavía no está fijada la fecha, de forma que puede ser dentro de 2 o 3 meses o no sabemos en realidad. De momento estamos centrados en esta segunda edición del taller, que la verdad es que ha tenido una demanda tremenda, son muchísimas las personas que se han inscrito, vamos a comenzar con un grupo muy grande y también esa es una razón añadida a lo que ya habíamos visto para no admitir más gente con posterioridad a esta fecha, porque queremos que el grupo vaya unido para poder manejarlo más fácilmente, para poder centrarnos en cada tema que estemos viendo cada semana y respondiendo preguntas exclusivamente de ese tema, de forma que podamos llevarlo de una forma más coherente. Así que si alguno aún estáis interesados en inscribiros en el taller que vamos a comenzar, recordar que podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Son los 2 o 3 últimos días para comenzar este taller. Bueno, saludamos Carlos Rincón, hola, buenas noches desde Houston. Besaida Rosario, buenas noches. Anthony Guzmán, Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente, buen inicio de semana para todos, gracias un tiempo. Bueno, como habíamos dicho, vamos a saludar un poco al principio mientras se van incorporando personas. Como veis, hoy tenemos 5 trampas que utiliza el narcisista para humillar a una persona dentro de la relación. Es un tema bastante interesante, del que vosotros ya tenéis gran conocimiento porque la mayoría de las personas han sufrido una relación con un narcisista y ya saben bien. Gloria Gómez, buenas noches desde Tijuana. Michael Kelly, desde Holanda, buenos días, fin de semana. Buen fin de semana. Carmen Rangel, hola. Gloria Gómez, gracias por sus vídeos. Teresa Serri Torres, hola. María, hola, saludos desde Texas, empezando fuerte la semana. Como os comentaba, ya estamos en los últimos compases para empezar el taller de autoestima que empezará este viernes 1 de septiembre. Será ahí, comenzará. Las personas que os queráis incorporar aún estáis a tiempo. Mabel C., buenas noches. Antonio, y para todos un saludo desde Argentina. En Argentina, que estaban con unas tremendas lluvias, igual que en Chile. Sé que había, sobre todo, creo que por el norte de Argentina había muchísima lluvia. Espero que se haya solucionado sin mayores percances. También recordaros que ya esta semana próxima va a salir a la venta o preventa, no sé muy bien, el último libro. Bueno, esto no es el libro, es un borrador de correcciones. El libro es más pequeñito, pero esta es la portada, el último libro que he escrito sobre Picasso, el gran narcisista. Ya os comentaba que Picasso, el pintor, fue un narcisista tremendo, tuvo muchas relaciones con mujeres, era un auténtico mujeriego, un auténtico profanador, un auténtico humillador de mujeres,
En el libro relatamos sobre las 8 mujeres con las que tuvo una relación más estable, si se puede decir estable a lo que él hacía. Contamos toda esta historia, es una biografía en realidad de Picasso, en donde vamos relatando todos estos sucesos que van ocurriendo de Picasso con sus amantes, Picasso con sus esposas, que tuvo dos, Picasso con sus amigos, con su familia, cómo eran estas relaciones. Aparte, todo eso lo vinculamos con su pintura, cómo todo, ahí explicamos muy concretamente la idea del combustible narcisista, cómo el combustible, cómo todas estas relaciones con estas mujeres, todos estos sufrimientos que les hacía pasar, era lo que nutría su pintura, cómo el combustible narcisista servía para la creación artística, cómo él buscaba la inspiración en humillar a las personas, en vejar a las personas. Si veis los cuadros de Picasso, veréis que en la mayoría de ellos hay escenas que parecen como horrorosas, ¿no? Como escenas deformadas, escenas rotas. Todo eso surge de esa profunda humillación a la que sometía a las víctimas. De ahí era donde él se nutría. Y bueno, todo esto lo explicamos detalladamente en el libro. Es un libro al alcance de cualquier persona, no es técnico ni tiene nada de especial. Es más o menos como yo hablo aquí en el taller, en donde explicamos un poco todas esas técnicas de manipulación que utilizaba Picasso, cómo humillaba a sus víctimas, todas las cosas que hacía. Era una persona realmente, como persona era deplorable, ¿no? Era algo terrible, a qué grado de humillación llevaba a las personas, cómo podía, la triangulación, por ejemplo, era una de las cosas que más practicaba. Era capaz de tener al mismo tiempo a su esposa más 2 o 3 amantes. Le gustaban las chiquitas jóvenes de cuando él tenía 60, 70 años, le gustaba tener relaciones con niñas de 16 y 17 años. Bueno, todo esto lo contamos ahí en el libro. Yo creo que ha salido un libro bastante interesante, de lectura amena, y estoy seguro que aquellas personas que lo compren lo van a disfrutar. Lulu Star dice: hola, te estoy viendo desde El Salvador, te saluda Guadalupe, bendiciones y gracias por la ayuda que nos das por este medio cuando somos víctimas de gente narcisista. Evan Zoraida Calcaño: hola, saludos desde Puerto Rico, son las 12:40. Cosby Elionari Martínez Benítez, buenas noches. Miguel Arcángel: hola, buenos días. Miguel, ¿qué tal? Ale Figue: hola. Cosby Elionari nos dice: aquí ya 8 meses de contacto cero. Pues es muy importante, 8 meses ya son muchos meses de contacto cero. Ahí tienes ya que empezar a reiniciar tu vida, tienes que empezar a construir tu vida. Con 8 meses ya se puede decir que ya te has alejado suficiente del narcisista, ya estás yo creo que ya has superado lo más duro de esta relación. Te recomiendo mi libro, Cómo se lo explico al corazón, en donde hablamos de cómo reconstruir la vida después de una relación tóxica, cómo empezar de nuevo a crear tus redes sociales, cómo empezar a buscar esos sueños que tenías antes de la relación del narcisista, cómo reconstruir todo lo que el narcisista rompió, cómo superar si es que te queda algo de dependencia emocional, cómo realizar el duelo para cerrar esa relación. Cualquier duda que tengas respecto a cómo continuar después de haberte alejado del narcisista, la respuesta la tienes aquí, en Cómo se lo explico al corazón. Sabéis que mis libros los podéis encontrar en la plataforma Amazon. Tenéis también La dependencia emocional, Cómo reconocer a un narcisista, La madre narcisista, La piedra gris, la polémica técnica de la piedra gris, El contacto cero. Todos estos libros podéis encontrarlos en la plataforma Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, y ya está. No salgo en los primeros lugares porque como no pagamos por la publicidad, pues no nos ponen en los primeros lugares, pero si vais un poquitín para abajo encontraréis rápidamente todos los libros. Y ya sabéis que esta semana próxima ya va a salir el libro de Picasso, así que os lo recomiendo. Bueno, Cosby Leonari Martínez dice: estoy súper feliz y no lo extraño nada. Pues enhorabuena, me alegro muchísimo que hayas
que lleves tanto tiempo alejada del narcisista y que no lo extrañes. Ahora es importante también que reconstruyas tu vida, que toda esa experiencia que has tenido la transformes para conseguir superar esa situación, para conseguir salir enriquecida, si es que es posible, de una relación tan trágica y tan dura como es una relación con un narcisista. Momba nos dice, bueno, vamos a ver, Gloria Gómez pregunta, ¿cambia un narcisista? Yo siempre digo que el narcisista no cambia, el narcisista puede hacer que cambie, puede mutarse él mismo para en momentos de dificultades, en momentos que ve que puede perder a una de sus víctimas, jurar y perjurar que va a cambiar o que está cambiando, o incluso después de que se ha producido el descarte o el alejamiento, puede aparecer de nuevo el narcisista en tu vida diciendo que ha cambiado, que es otra persona, que es alguien nuevo, que ha hecho un proceso de recuperación, que ha ido a terapia. Te puede contar mil milongas, ¿no? Pero todo eso no son más que mentiras. El narcisista no cambia. El narcisista, precisamente por el hecho de ser narcisista, está convencido de que es superior, de que está por encima de los demás, de que las reglas que aplican a todo el mundo para él no sirven, que él tiene unas reglas especiales que se las inventa él. Por esa razón el narcisista nunca cambia. Aunque jure y perjure lo que quiera, él no cambia. Y al final, cuando tú lo aceptas creyendo que de verdad ha cambiado, lo que ocurre es que rápidamente te vas a dar cuenta de que te has equivocado y después te va a resultar mucho más difícil alejarlo de ti. Momba dice, buenos días, don Antonio, llevo 2 semanas sin salir de casa porque cada vez que salía me encontraba con alguna hermana de él o con él. Desde que me acosó en la calle y lo ignoré, no he salido más. Bueno, pero esa tampoco es la solución. O sea, quedarse encerrado, de alguna forma le estás dando la victoria a él. Tienes que ser capaz de salir a la calle e ignorarlo si es posible, a él y a sus monos voladores. Si te acosa, lo que tienes que hacer es ir a la policía y presentar una denuncia por acoso y demostrarle que no le tienes miedo, porque si la solución es quedarse encerrado en casa, pues es mala solución, porque no vas a poder estar toda la vida encerrada en casa. Yo creo que tienes que hacer frente a esa situación. Otra opción también que puedes mirar es cambiarte de domicilio, si es que es posible, pero claro, eso ya son cosas, ya son temas mayores, ¿no?, de lo que estamos hablando. Laura Jorrima, hola, buenos días. Damiana José Silva Lezama dice, hola Antonio, desde Argentina, soy Damiana, vuelvo a contacto cero después de varias promesas. Lo que ocurre que uno se aleja del narcisista, pero después él vuelve prometiendo y prometiendo, lo que siempre decimos, prometer es muy fácil, ¿no? Entonces decir yo he cambiado, pero realmente sabemos que el narcisista no cambia, sabemos que a pesar de todas esas promesas vuelve a ser el mismo. En el caso de Damiana, pues de nuevo vuelve al contacto cero después de todo este problema. Sufro, pero acá fuerte para no caer, gracias por tanto. Lo que hay es que tratar, bueno, en primer lugar hay que tratar de aplicar el contacto cero durante el tiempo necesario, hay que mantenerlo para conseguir alejarse del narcisista y después hay que tratar de reconstruir uno su vida. No sirve de nada alejarse si uno no empieza una nueva vida, si uno vive en el sufrimiento, vive añorando esa relación que tenía a pesar de que sufría en ella por la dependencia emocional. Es interesante también, sería interesante que leyeras mi libro Dependencia Emocional, en donde explico realmente todos esos sentimientos que quedan en la persona cuando se aleja del narcisista, cuando nota que el narcisista le falta, a pesar del sufrimiento. Si precisamente esa es la dependencia emocional, es una dependencia irracional que realmente nos hace daño, es una palpación clara de una relación absolutamente desequilibrada, una relación absolutamente contrapesada, ¿no? Laura Baena dice, buenos días, profesor, gracias desde Málaga por sus explicaciones. Bueno, aquí estamos para responder aquellas preguntas que tengáis, aquellas consultas que queráis hacerme, dudas que tengáis, cualquier cosa que os planteéis al respecto de narcisistas, psicópatas, relaciones tóxicas, aquí estamos para responderlas y daros el apoyo necesario.
Bueno, recordaros para aquellas personas, un anuncio breve, aquellas personas que deseen hacer el taller de autoestima que vamos a comenzar el 1 de septiembre, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Las personas que no se incorporen antes del 1 de septiembre ya no lo podrán hacer hasta una nueva edición que no sabemos cuándo la podremos realizar, porque además en esta edición son muchísimas las personas que se están incorporando, de forma que yo creo que ya en bastante tiempo no vamos a poder iniciar una nueva edición. Vamos a estar ocupados con este grupo, por lo tanto aquellas personas que de verdad queráis participar tenéis que incorporaros antes del 1 de septiembre. Después no vamos a aceptar a más personas porque no podemos manejarlo. Gloria Gómez nos dice: salí de una relación de 7 años con un narcisista y me destruyó totalmente mi identidad, finanzas. Usted me ayudó cuando miré uno de sus vídeos, no sabía nada del tema, con usted aprendí mucho, gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria, por ese esfuerzo que has hecho. Realmente el mérito es totalmente tuyo. Cuando una persona es capaz de hacer frente a esa situación y es capaz de recuperarse, sobre todo es un esfuerzo personal. Yo no soy más que una guía, un consejero, una persona que responde a las dudas, que da información, pero realmente el esfuerzo es vuestro, es de cada persona que se enfrenta a esa situación y que hace ese impulso, que da ese impulso a su vida para poder salir de esas situaciones tan difíciles, ¿no? Yajaira Santos, buenas noches desde Venezuela. Don Vicente, he aprendido mucho gracias al contacto cero, es lo máximo, me busco y lo confronto, no me afecta para nada, solo observo y creo límites para protegerme. Efectivamente, pero bueno, yo insisto mucho en que no basta solo con alejarse del narcisista, sino que tenemos que recuperar nuestra vida, tenemos que darle contenido a la vida. Yo siempre digo que lo esencial es el reconstruir nuestra autoestima, fortalecer nuestra autoestima. La autoestima es como el armazón que da fuerza a la personalidad, es la estructura de la persona, en donde en la autoestima están insertos desde los valores, en los criterios de cada uno, las opiniones, el manifestarlas a los demás, lo que es la asertividad, la confianza en uno mismo, la aceptación de su propia imagen, lo más importante, la aceptación de nuestros defectos. Todos tenemos defectos, no hay nadie perfecto, todos tenemos un equilibrio entre cosas buenas y malas. Hay que potenciar las cosas buenas y hay que aceptar o tratar de ir suavizando esas cosas malas, esos defectos que tenemos. Todos tenemos camino por delante para corregirnos, para mejorar, para ir cambiando nuestra vida, y eso se elabora con el desarrollo y el crecimiento de la autoestima. Por eso cuando una persona se aleja de un narcisista es muy importante que se dedique a fortalecer esa parte de su vida, a que genere esas redes sociales que le sustentan, esos amigos, esa familia que le puede ayudar en un momento determinado, que desarrolle sus aficiones, esas cosas que le gustan, con las que disfruta, porque es muy importante que en la vida haya una parte de disfrute, no solo por una cuestión hedónica, ¿no? de disfrutar, de aprovechar la vida, sino también porque eso es lo que nos protege frente a añoranzas de posibles relaciones, nos protege frente a la dependencia emocional, nos hace ser más independientes, lo que se llama la autonomía emocional. Tenemos que conseguir autonomía emocional para no depender del cariño o de las promesas de otras personas. Es muy importante, es fundamental que nos hagamos independientes emocionalmente. Ale Figue pregunta: ¿cómo afecta un padre narcisista a su hija? Por supuesto, cualquier narcisista que haya dentro de la familia, sea un padre o sea una madre, afecta mucho a los hijos, a la hija, al hijo, a cualquiera de la familia. Si afecta a su pareja, con mucha mayor razón a una persona que se está formando, que está tomando como ejemplo a sus padres, que está aprendiendo por imitación de lo que estos hacen. Entonces el hecho de tener un padre narcisista en una familia afecta fuertemente a los hijos. Lo que yo digo siempre es que la otra parte, sea el padre o la madre, tiene que hacer de contrapeso, tiene que tratar de buscar el equilibrio en esa educación de esa persona.
Lo ideal, por supuesto, cuando se tiene una relación con un narcisista y esta relación es mala y se está en permanentes discusiones y la relación no es buena, no es satisfactoria, lo mejor es terminarla. Incluso para los hijos es lo mejor, porque es preferible una familia rota, una familia en donde el padre esté por un lado y la madre esté por otro, aunque los dos le den mensajes diferentes a la hija. Cuando está con uno dice una cosa, cuando está con el otro dice otra cosa, pero es preferible eso a que no que esté dentro de una familia en donde permanentemente se está discutiendo. Porque donde permanentemente se está discutiendo, donde permanentemente se vive en situaciones de manipulación, de abuso, de humillación, todo eso son imágenes que van a quedar grabadas en la mente de esa niña o de ese niño y que le van a perturbar y le van a afectar durante toda su vida. Entonces es preferible la relación de que vivan, la situación en la que viven separados, en donde por supuesto el hijo va a ver dos opiniones completamente diferentes, pero con el tiempo él va a tener claro cuál es la importancia de cada uno en su vida y va a saber que tiene dos padres que son dos personas muy diferentes. Pero cuando vive en un ambiente tóxico, un ambiente en donde constantemente está en ese ambiente, en esa relación de degradación, de humillación, eso es realmente perjudicial. Así que la influencia, por supuesto, de un padre narcisista es mala. Si se vive en perpetuas discusiones, es aún peor. Ya os digo que, en mi opinión, es preferible una familia rota, una familia en donde por un lado esté el padre y por otro la madre y el hijo ande para allá y para acá como una pelota de tenis. Es preferible eso a no convivir dentro de una relación de toxicidad permanente. Laura Baena dice, profesor, ¿por qué la persona narcisista siempre trata de hacerte culpable de sus errores? Bueno, porque el narcisista se siente perfecto, siente que lo hace todo bien o trata de hacer creer a los demás que lo hace todo bien, entonces necesita permanentemente estar buscando a personas para culparlos. Precisamente ayer estaba hablando un caso con una persona que me hablaba sobre un problema en su empresa, donde el director general, en su opinión, era una persona narcisista que no admitía absolutamente ninguna opinión de nadie, que se enojaba, se alteraba enormemente si cualquiera le llevaba la contraria, si cualquiera daba la menor opinión en contra, culpaba a todo el mundo de cualquier problema que hubiera, menos a él, siempre los culpables eran los demás. En realidad ese jefe, ese director de esa empresa, lo que trataba erróneamente era de mantener un prestigio falso, como que él nunca tiene culpa de nada, como que él lo hace todo bien, como que él es perfecto, cuando en realidad hoy día en las empresas no es eso lo que se busca. Él era el director general, con lo cual nadie le puede decir nada, pero de todas formas no es eso lo que se busca, sino son personas que sean capaces de dialogar y de buscar la solución de los problemas, sea el origen el que sea, ¿no? Lo importante en una empresa no es si yo me equivoco o otra persona se equivoca, sino solucionar los problemas. Bueno, igual que en las relaciones, ¿no? En las relaciones no importa que uno de los dos miembros, por supuesto que cuando hay algún error, cuando hay algún fallo, alguien lo ha cometido, pero lo importante en una relación, si hay cariño, si hay amor, es que eso lo hablemos y lo solucionemos y que la persona que se ha equivocado pues se corrija y para la próxima vez no se equivoque, al menos en eso mismo, ¿no? En el diálogo es donde puede solucionarse los problemas que puede haber en una relación, ¿no? Lo que ocurre es que con un narcisista eso es imposible, porque el narcisista nunca va a reconocer sus errores, siempre va a tratar de culpar a los otros porque él lo ve como una amenaza. Y aquí entramos en lo que hablamos siempre, de que el narcisista en realidad es una persona sin autoestima. Como no tiene autoestima, no tiene ese soporte que hablamos, esa fuerza que le permite aceptar sus propios errores. Como no acepta sus propios errores, tiene que buscar algún culpable, tiene que buscar a alguien responsable de esas cosas que pasan. Si fuera una persona con una fuerte autoestima, el narcisista, pues no tendría inconveniente en decir, no, 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 ha sido culpa mía, ha sido un error, me he equivocado, bueno, ya está, no pasa nada, voy a tratar de solucionar esto para la próxima vez que no se vuelva a producir este error. Eso es lo que haría una persona con una sana autoestima, que es reconocer que tiene defectos, reconocer que se puede equivocar, pero que, bueno, va a hacer lo posible para que no vuelva a ocurrir eso, ¿no? En el caso del narcisista no es así, sino que el narcisista culpa a todo su entorno, a cualquier persona. Preferentemente escogen siempre a su chivo expiatorio o a la víctima que tienen en ese momento para culparlo siempre de todas las cosas que ocurren y que pasan, ¿no? Eh,
Orlando García, hola Antonio, gracias por compartir. Silvia Elki, buenas noches Antonio, padecí un psicópata narcisista perverso, escapé hace 18 meses, estoy a 800 kilómetros gracias a usted y a otras personas como usted que ayudan, muchas gracias. Bueno, pues nada, enhorabuena por el paso que has dado. 800 kilómetros es mucha distancia, pero ya decimos que en muchas ocasiones la mejor solución en el caso del acoso de un narcisista, cuando te presiona mucho, a veces lo mejor, cuando se puede, claro, es marcharse a distancia, buscar algún familiar que tengas lejos, con el que puedas ir a vivir, algún trabajo en otra provincia, alguna solución que te hagan alejarte del narcisista. Claro, es un cambio muy drástico, muy fuerte, muy duro, pero a veces es importante y de esa manera solucionas muchos problemas a la vez, ¿no? Doris Ríos dice, excelente información, muchas gracias. Lorda Pou, hola Lorda, buenos días, ¿qué tal? Espero que hayas pasado un buen fin de semana, que hayas bailado mucho. Raquel Gole, buenos días doctor. El narcisista llega a ser feliz o vive insatisfecho siempre. El narcisista nunca llega a ser feliz. Es una falsa imagen de felicidad la que nos quiere transmitir, pero es una persona insatisfecha permanentemente porque vive siempre en la angustia de mantenerse siempre por encima de los demás, en estar en una pelea perpetua, en estar mirando constantemente a ver si hay alguien que le hace sombra, si hay alguien que le quiere arrebatar ese prestigio que él cree que tiene. Está siempre pendiente de todo el mundo para no dejar a nadie que saque la cabeza, a nadie que descolle, que le pueda hacer sombra a lo que él es, ¿eh? Entonces vive en una perpetua angustia por tratar de manifestarse como narcisista, por tratar de ser superior a los demás y nunca se relaja. Es una de las causas que siempre comentamos que conduce a lo que llamamos la depresión del narcisista. Los narcisistas cada cierto tiempo sufren depresiones precisamente por esa angustia permanente en la que viven, por tratar de estar siempre por encima de los demás. Es como un competidor que siempre quiere ganar, que siempre quiere estar por encima, que siempre quiere dominar y al final esa angustia, esa tensión en la que vive se lo come literalmente, ¿no? Blanca López, buenas noches. Tengo 8 meses de contacto cero con mi esposo narcisista, pero mis hijos están muy rebeldes. Tengo 4 adolescentes y no sé qué hacer. Quieren aquí a su papá. Bueno, eso es normal. También seguro que están siendo manipulados por su padre. Simplemente los adolescentes, de todas formas, siempre son rebeldes, siempre son así. Independientemente, incluso aunque estuviera su padre, igual seguirían siendo rebeldes. Así que tampoco les hagas mucho caso, trata de capear un poco la situación, dales explicaciones que de momento los dejen tranquilos para que vaya pasando el tiempo y poco a poco vaya pasando la situación y a su vez vaya pasando la adolescencia, ¿no? que es una etapa complicada y difícil. La única explicación que les puedes dar es que tanto tu marido o tu pareja como tú sois personas adultas y habéis decidido estar separados, o al menos tú has decidido no convivir con un narcisista y ellos tienen que respetar tu decisión, tienen que aceptar tu decisión y simplemente trata de ir llevándolo como puedas hasta que ellos vayan comprendiendo en realidad cómo son las relaciones entre los adultos, ¿no? Aunque ahí ya te digo que siempre vas a tener que luchar con la influencia del narcisista, que si quiere volver seguramente va a manipular a sus hijos para conseguir eso. Pero bueno, esa es la lucha que hay cuando se tienen hijos con un narcisista, eso es lo que... Pero tienes que tener fuerza, tienes que tener la capacidad para enfrentarte a ellos y decirles que tú eres una persona adulta, tomas tus propias decisiones, tú decides con quién quieres vivir y tú has decidido que no quieres continuar viviendo con su padre y ellos tienen que aceptarlo, porque igual que tú a medida que ellos se van haciendo mayores, tú vas a tener que ir respetando sus decisiones porque se van haciendo personas adultas, igual ellos tienen que aprender ya que tienen que respetar tus decisiones. Y eso hay que dejárselo muy claro, ¿no? Adam Pérez nos dice, hola, ¿qué tal? Si yo decidí no estar ya con la pareja narcisista y le dije que ella era narcisista, ¿qué puede pasar, profesor? Bueno, lo que va a pasar seguro es que va a tratar de manipular. Si eres tú quien trata de alejarse, eso a los narcisistas no les gusta, con lo cual ahí es donde surge eso que hablamos siempre de la ira del narcisista. Por un lado puede tratar de reconquistarte
o también puede hacer lo contrario, puede tratar de vengarse, ¿no? Hablando mal a todo el mundo de ti, dejándote en mal lugar, tratando de crearte problemas. Yo siempre recomiendo que en esos casos lo mejor es no decir, no entrar en discusiones, no decirle que es narcisista ni decirle nada, sino simplemente alejarse. Si tienes que decir algo, decir, mira, ya no te quiero, ya no te amo, ya no tengo ilusión por vivir contigo, así que me voy, pero tampoco yo creo que se deban dar explicaciones. Simplemente con decir adiós es suficiente y marcharse y alejarse de esa persona, ¿no? Porque claro, depende un poco de la implicación o la relación que tenga la familia, ¿no? No es lo mismo ser novios que estar casados, que tener hijos, que tener una familia formada de muchos años. Todo eso va cambiando las circunstancias. Pero en general nunca hay que entrar en discusión con los narcisistas, nunca hay que entrar en confrontación, no hay que tampoco hacer diagnósticos ni tratar de decirles que tú eres narcisista, es que tú eres esto, tú eres lo otro. Lo mejor es decir, mira, la convivencia contigo no me hace feliz y ya está. No, o sea, no es lo que tú eres, sino es lo que yo soy. Yo soy una persona que no me gusta esta vida que tengo y prefiero cambiar de vida, ya está. Le Chat Noir, buenas noches Antonio, gracias por tus vídeos. Brasilia Loar, lo mejor que me pudo pasar es encontrarlo maestro, por casualidad, no sabe cómo me cambió la vida, gracias por siempre. Bueno, muchas gracias a ti Brasilia, me alegra mucho que te haya ido bien gracias a este canal y a la información que damos aquí. Lorda Pou dice, sí, gracias doctor, he bailado mucho, aunque esta mañana no puedo ni moverme, jajaja, ja, ja, pero que me quiten lo bailado. Exactamente, cuando uno no puede moverse por haber estado disfrutando tanto, pues eso la verdad que no tiene precio. Helen89, buenas noches doctor. Antonio, con respeto, qué guapo se mira con esa camisa, se le saluda desde Los Ángeles. Muchas gracias, eres tú que me ve con buenos ojos, así que bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar que vamos a dejarlo aquí en Elsa Pacheco, te voy a contestar después. Bueno, dice, hola, te escribo desde Cartagena, Colombia, gracias por sus vídeos, me han cambiado la vida, llevo 6 meses de contacto cero. Bueno, muchas gracias, mucha fuerza a seguir ahí con el contacto cero y siempre os digo que lo importante, aparte de hacer el contacto cero, que por supuesto es un paso decisivo y duro de hacer y complicado, lo que siempre es muy importante es tratar de reconstruir la vida, tratar de darle contenido, buscar esas aficiones que tenías antes de conocer al narcisista, recuperar viejas amistades, hacer nuevas amistades, nuevas aficiones, recuperar familiares que se habían alejado de nosotros por todas esas relaciones que habíamos tenido. Aquí todo eso lo explico, lo indico aquí en cómo se lo explico al corazón. Hablamos de todo eso, cómo reconstruir la vida después del narcisista, cómo hacer el duelo para cerrar esa situación, cómo enfrentar la dependencia emocional, cómo recuperar todos esos sueños, cómo volver a crear nuestras redes sociales, cómo fortalecernos para no volver a caer, cómo fortalecer nuestra autoestima. Siempre os digo que lo más importante de todo es tener una fuerte autoestima, lo que lleva a una asertividad, a una autoconfianza, a un buen amor propio. Eso es esencial. Bueno, vamos a pasar al tema porque ya sabéis que siempre me pongo a hablar y la verdad es que me encanta contaros cosas y ir respondiendo a las preguntas, pero hay muchas personas que están esperando por el tema de hoy. Y bueno, vamos a hablar, hoy el tema de hoy eran 5 trampas que hace el narcisista para humillarte, para hacerte daño, para provocarte. Así que vamos a pasar a estas trampas. Bueno, ya sabéis que el narcisista obtiene su combustible narcisista precisamente de hacer daño a las personas. El narcisista en una primera fase o en un primer estadio necesita personas que le halaguen, que le hablen. Eso es lo que llamábamos el combustible positivo. O sea, necesita un refuerzo positivo, ¿no? Necesita que la gente le diga lo importante que es, lo grande que es, lo amable que es, lo elegante que es. Cualquier cosa que sea un elogio, una alabanza hacia el narcisista, eso es lo que llamamos el combustible positivo, que no necesita, él simplemente trata de llevar un estilo de vida
acorde, en donde lo que a él le gusta de tener un buen auto, tener una buena casa, trata de crearse un prestigio dentro de su trabajo, de tener un cargo de cierta importancia. Por eso los narcisistas tienden a meterse en política, en la iglesia, en todo este tipo de cosas, para estar en sitios que les den cierto prestigio y que la gente los alabe. Todo eso es lo que le proporciona eso que llamamos el combustible narcisista positivo. Pero ese combustible es relativo, ¿no? Ellos saben que eso muchas veces depende de su posición social, depende de la apariencia que tengan, de que tienen buena situación económica, de todo ese tipo de cosas. Entonces lo que verdaderamente nutre al narcisista es el combustible negativo. Y ese combustible que llamamos negativo, ese lo obtiene precisamente de hacer sufrir a los demás, de hacer daño, de controlar y dominar a su manera. Es como el niño que juega que crea su pequeña ciudad y le gusta mover para allá y para acá, que cambia este personaje para aquí, este para allá, a este le arranca la cabeza, al otro le arranca una pata. Esa sensación que tiene el niño pequeño de que domina la situación, de que domina el juego, de que él controla a todos sus personajes, eso es lo que también en escala real, en la vida real, nutre al narcisista. El saber que puede hacer lo que quiera con las personas, que puede humillarlas, que puede vejarlas, que puede hacerles cualquier tipo de manipulación y de esa forma controlar sus emociones. Eso es lo que le hace sentirse poderoso, lo que le hace, igual que el niño que juega y siente que él controla toda la situación, el narcisista le gusta pasar eso a la realidad, pero claro, le gusta hacer sufrir a las personas para saber de verdad que está controlando la situación, que es capaz de manejar las emociones de las personas. Pues dentro de todo ese juego de obtener combustible narcisista, uno de los aspectos más fundamentales es las estrategias que sigue para obtener ese combustible, obtener esa satisfacción que le proporciona el controlar a las personas. Y vamos a pasar a 5 estrategias. De esto ya hemos hablado en muchas ocasiones y en muchos vídeos, pero bueno, vamos a hacer aquí un breve recuerdo de todas esas técnicas o esas tretas, esas trampas que utiliza el narcisista para hacer que las víctimas sufran. Seguro que la mayoría ya las conocéis porque todos habéis vivido estas situaciones en carne propia, ¿no? La primera es utilizar el silencio como un castigo. Esto es lo que llamamos así, en otra manera, la ley del hielo, cuando el narcisista utiliza el silencio para castigar a una persona. Seguramente todos habéis experimentado este tipo de situaciones, ¿no? Que de repente un día el narcisista está callado, no habla, no se sabe la razón por la que ha ocurrido eso. En principio tampoco le das mayor importancia, ¿no? Piensas que ha podido ocurrir cualquier cosa en su trabajo, que ha tenido cualquier problema, que está enojado por alguna situación. Uno no le da mayor importancia, pero el problema es que ese silencio se va prolongando. Uno le pregunta qué es lo que le pasa, no responde, mira para otro lado, te mira así con cara rara, no te hace caso y va pasando el tiempo. Entonces él no hace nada, simplemente guarda silencio, calla, no dice nada. Entonces uno ya empieza a preguntarse, bueno, pero si tiene un problema en el trabajo, ¿por qué no habla conmigo? ¿Por qué no? Porque podría venir y contarme, no, es que he tenido un problema en el trabajo, podría responderme por lo menos, pero ni siquiera me responde, sino que me mira así con mala cara, desairado, me trata con mala educación, come la mitad de la comida, se levanta de la mesa antes de terminar, empieza a hacer unas conductas que lo que manifiestan es un enojo, un enfado, una tensión interna muy fuerte, y eso está acompañado de ese silencio, de ese no hablar con nadie, de mantener. Claro, a largo plazo, cuando esa situación se va extendiendo varios días, pues uno ya empieza a preguntarse, empieza a decir, bueno, ¿será que yo he hecho algo que le haya molestado? ¿Seré yo el culpable de que guarde ese silencio? Y entonces empieza el lenguaje mental, esa narración que vamos creando en nuestra mente, en donde vamos buscando explicaciones a esa situación que estamos viviendo. Claro, en principio uno empieza a analizar y dice, ¿será que esto que he hecho no le ha gustado? ¿Será que esta decisión que ha tomado? Y uno empieza a revisar y de repente empieza a encontrar cosas. Ah, pues a lo mejor es por esto que he hecho.
y uno a lo mejor incluso hasta le pregunta, dice, oye, ¿que te ha molestado que haya hecho esto? Y él no contesta. ¿No te ha gustado este cambio que he hecho aquí? Y tampoco te contesta. Entonces ya uno empieza a sentirse culpable. No, es que yo soy el responsable de lo que le ha pasado, y uno empieza a sentirse mal, empieza a sentirse angustiado, y por qué estará así, y qué va a hacer ahora, y a lo mejor es que me está dejando de querer, y a lo mejor es que piensa marcharse, y a lo mejor es que no le gusta vivir conmigo, y la mente empieza a crear todo ese tipo de pensamientos irracionales. De esto hablamos mucho en el taller de autoestima, de todas las creencias irracionales, ¿no? Que la mente empieza a crear, uno empieza a rumiar todo eso. Por la noche cuando llegas a la cama ya no duermes bien porque todas esas ideas te dan vueltas en la cabeza, empiezas a sentir miedo de poder perderlo porque realmente no comprendes lo que está ocurriendo, ¿no? Todo esto no es más que una estrategia para vulnerarte, para hacerte sentir inseguro, para destruir tu autoestima, para hacerte sentir culpable. Todas estas emociones van minando y destruyendo tu propia autoconfianza, van haciendo que no te sientas con confianza en ti mismo, que no creas en ti mismo, que dudes de los sentimientos que tienen las personas que te rodean, de que no estés seguro de nada, ¿no? Esto es algo que realmente hace mucho daño y que el narcisista sabe manejar con mucha habilidad. En segundo lugar, otra de las técnicas habituales para que te sientas mal, para culparte, para romper toda tu estructura personal, es hacerse las víctimas. Cualquier circunstancia que ocurra, ya sea en su trabajo, ya sea en la vida diaria, ya sea cualquier cosa que ellos hagan mal, siempre en realidad ellos son las víctimas. Ellos son los que tienen que pagar siempre los platos rotos, eso hacen creer a los demás, siempre se presentan. Sobre todo en este caso, aquí sí que podríamos diferenciar entre el narcisista grandioso y el narcisista vulnerable, porque esta técnica en concreto es mucho más utilizada por los narcisistas vulnerables. El narcisista grandioso tiende menos, aunque también lo hace, pero tiende menos a hacerse la víctima. Solo lo utiliza en momentos muy determinados en los que se ve perdido y la única salida que tiene cuando ya cometió un error muy claro que es evidente, pues es culpar a otra persona y hacerse la víctima de lo que ha ocurrido. Pero esto es muy típico de los narcisistas vulnerables, ese narcisista encubierto que no parece narcisista, que engaña a todo el mundo. Ese es el que siempre va un poco por debajo, el que siempre parece que es una persona de poca personalidad, pero sin embargo con sus manipulaciones consigue lo que quiere y es capaz de manejar a todos en su entorno. Esas personas sí que realmente se hacen muy bien las víctimas, son capaces de maniobrar y cambiar la situación, cambiar la opinión de las personas gracias a que se hacen las víctimas y al final son capaces de salirse con su opinión, salirse con su idea, conseguir aquello que quieren gracias a que se hacen las víctimas. En tercer lugar, otra de las estrategias del narcisista para humillar, para vejar, para maltratar a las personas es subir el tono de voz. Esto ya también corresponde más quizá al narcisista grandioso, ¿no? En este caso. Es más propenso a subir el tono de voz que el narcisista vulnerable, pero el hablar fuerte cuando se está en una discusión es una forma muy clara de intimidación, aunque personas cuando lo hacen normalmente dicen, no, es que yo hablo así, es que es mi forma de hablar, es que quiero dejar claro esta situación y por eso hablo de esta manera, pero en realidad cuando uno eleva la voz, lo que pretende es intimidar a la otra persona. Esto también existe entre los animales, cuando un animal se enfrenta a otro, por eso los perros entre sí ladran fuerte, por eso los osos rugen, por eso, porque lo que trata, esto es algo biológico, lo que se trata es de intimidar a la otra persona con la voz. Y esto funciona especialmente, sobre todo cuando la relación es entre un hombre y una mujer y el narcisista es el hombre, es muy habitual porque el hombre normalmente tiene una voz más potente, una voz más grave, una voz más intensa, que puede intimidar más y eleva la voz para causar esa intimidación en la otra persona. Esto genera una gran inseguridad cuando tú estás... porque no solo provoca esa intimidación personal, sino que también provoca la alerta de otras personas y la preocupación de la víctima porque otras personas puedan oír la gresca, la discusión o todo lo que se está produciendo. Cuando, por ejemplo, el narcisista en la casa empieza a gritar, no solo grita para intimidar a la persona a la que quiere intimidar, a su víctima, sino que también grita para que todo el mundo sepa que él está imponiendo su carácter, que él está imponiendo sus ideas, que él está dominando la situación.
cuando alguien le pregunta, pues va a echar la culpa a la víctima de decirle que la víctima ha hecho esto o ha hecho lo otro, y él, para defenderse, tuvo que elevar la voz, tuvo que sacar su carácter, su fuerza, ¿no? En cuarto lugar, también, aquí vamos un poco repartiendo el peso, esto es más propio de narcisistas vulnerables, para un poco aquilatar y definir un poco la situación de qué tipo de narcisista es el que utiliza cada una de estas trampas, es el darte la razón en todo. Hay el trato más condescendiente, humillante que se puede dar, es darte la razón en todo. Es como decir, es que eres tonto, es que no merece la pena discutir contigo, porque ¿para qué voy a discutir contigo? Yo soy tan magnánimo, tengo tan claras las ideas que prefiero... aquí, bueno, en España se dice para ti la perra gorda, ¿no? O sea, vale, ganaste ya, cállate la boca, ganaste, no quiero discutir contigo, porque es la consideración de que eres tan inferior a mí que prefiero perder antes que discutir contigo. No merece la pena gastar mi tiempo contigo porque eres tan inferior que prefiero que tú ganes esta discusión. El darte la razón en todo, tratarte como un loco, como se suele decir, es una de las formas de manipulación más dañinas que existen. En este caso, como digo, es utilizado preferentemente por los narcisistas vulnerables. El carácter del narcisista vulnerable no es el de entrar en fuertes discusiones, como habíamos visto, eso de elevar el tono de voz va más con el narcisista grandioso. El narcisista vulnerable es el que actúa por debajo. Una de las formas de actuar por debajo es no entrando en discusiones, es diciendo, vale, vale, de acuerdo, no me vengas con tus argumentos, déjame en paz, no me vengas aquí con tus historias, como diciendo, no tengo el tiempo para tener en consideración todo lo que tú dices, porque no dices más que tonterías, porque tus ideas no tienen contenido, porque eres una persona que no tiene mi nivel intelectual. Es una forma también, el dar la razón a otra persona así sin entrar a la discusión, es una forma de manifestar la superioridad, porque es decir, tus ideas no me sirven para nada, ¿para qué voy yo a perder el tiempo en discutir con un ignorante que no sabe de lo que está hablando? Y es una forma realmente de humillación bastante potente. Y la quinta, y que también es muy utilizada, y aquí sí que los dos tipos de narcisistas actúan por igual en esta situación, es la condescendencia. La condescendencia es tratarte como si fueras un niño, como si fueras alguien inferior. Es el decir, bueno, vale, anda, ya que no insistas, vale, ya te... ¿O qué sabrás tú de esto? ¿Para qué, si tú no tienes experiencia en la vida? ¿Qué me vas a contar tú a mí de cómo son las cosas si tú no sabes nada de todo esto que ocurre? Pero si tú eres una persona que todavía no ha madurado. Bueno, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, una situación en la que Picasso, hablando de esta novela que va a salir, como os decía, que ya va a salir esta semana, Picasso, el gran narcisista, bueno, esto no es la novela, esto es un borrador de correcciones. Esta es la portada, la verdadera portada, el libro va a ser más pequeño, esta es la portada a tamaño un poco más grande. Como os comentaba, Picasso en un momento determinado tiene una discusión con Françoise Gillot, que fue una de sus amantes, de sus relaciones, de sus parejas. Tenía una discusión con ella. Gillot era una muchacha jovencita. Cuando conoció a Picasso tenía 19 años aproximadamente. Bueno, iniciaron la relación, en ese momento tendría 21 por ahí, Picasso tenía 60 y tantos, porque le gustaban las mujeres jovencitas, y en un momento determinado la compara con otra de sus amantes, con María Teresa, y le empieza a contar que María Teresa hace esto, que María Teresa hace lo otro, que María Teresa es una mujer de verdad, que María Teresa no sé cuánto, y le dice, pero tú no eres una mujer de verdad, tú eres una persona inmadura, tú eres una niña, tú eres... y empieza a minusvalorarla. Esto es a tratarla con condescendencia, como que fuera una niña. Le dices que tú todavía no eres una mujer de verdad. Entonces esto a Françoise Gillot, bueno, es una mujer de mucho carácter, como digo en el libro. Esta es una mujer que yo entiendo que tiene una personalidad ¿no? Que llega a Picasso porque es una persona terriblemente empática, pero a su vez tiene un carácter tremendo, una fuerza tremenda, y de hecho es una de las dos únicas mujeres que se alejaron voluntariamente de Picasso. Solo hubo dos mujeres, una fue Fernande Olivier, que fue la primera mujer que tuvo Picasso, o la primera pareja que tuvo Picasso,
y esta fue una de las últimas parejas que tuvo Picasso. Estas dos fueron las dos únicas mujeres de toda la cantidad de mujeres enorme que estuvo en torno a Picasso, las dos únicas que fueron capaces de alejarse de él. Y Françoise Gillot es una mujer que realmente yo creo que tiene una personalidad A, porque se ve ese carácter de heroína, de fortaleza y al mismo tiempo empática. Bueno, pues este tratamiento de considerar como un niño o como una niña también es una forma de abuso, es una forma de humillación para las personas que rodean al narcisista. Bueno, hasta aquí era el tema de hoy. Nos quedan solamente 7 minutos. Vamos a tratar de responder alguna pregunta más antes de terminar. Ya sabéis que si quedan preguntas sin hacer, podéis traérmelas el próximo día, el miércoles a las 6:30. A ver, vamos a ver por dónde íbamos. Elsa Pacheco, hola, escribo desde Cartagena, Colombia, gracias por sus vídeos que me han cambiado la vida. Adam Pérez, hola, muchas gracias. Ana Hernández, Antonio, después de 8 meses de que se fue el narcisista, anda hablando mal de mí, obviamente no caeré en su manipulación, gracias por todo lo que me ha ayudado. No hay que entrar en esos juegos, hay que ignorarlo, hay que despreocuparse, la gente a largo plazo se dará cuenta de cómo es cada uno. En este caso, la mejor estrategia es ignorarlo. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. No puedes hacer nada, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Empezar a contar a las personas que no es así? Normalmente eso no conduce simplemente a engordar esa situación. Entonces lo mejor es no hacer ningún caso, ignorarlo completamente y ya está. Si algún amigo personal o alguien de confianza te dijera algo, pues a él sí le puedes dar una explicación tranquila, sosegada, decirle no, es que está resentido y por eso habla de esa manera, no simplemente, sin entrar en mayores profundidades. Ana Hernández, saludos desde Veracruz. Raquel Golé, así fue mi descarte con el trato silencioso, le pregunté y me dijo que ya no me quería, que le daba asco, necesitaba estar solo, creí morir, a los 5 meses ya vivía con una nueva pareja. Bueno, pues realmente no merece la pena que te preocupes por él, ya ves la calidad humana que tiene, que es un desecho humano, no merece la pena que tengas ninguna preocupación, lo que tienes es que tratar de reconstruir tu vida, terminar, si tienes algún tipo de dependencia emocional, tratar de terminar con ella y tratar de reiniciar tu vida, buscar una pareja que de verdad te merezca, ¿no? Silvia, hola, buenas. Evangelina Figueroa, hola, buenos días. Silvia, saludos desde Argentina. Evangelina Figueroa, saludos afectuosos a todos. Señor Antonio, estas personas narcisistas tienen temor de Dios, se salvarán a pesar de tanta maldad. No creen en Dios los narcisistas solo creen en sí mismos, para ellos el Dios son ellos. De hecho, Picasso cita en muchas ocasiones, volviendo al tema este, él siempre dice, Dios soy yo, ¿no? Y eso lo repite en muchas ocasiones, como que él es el ser supremo de la humanidad, ¿no? Eh, Graciela L. Silva, hola Vicente, buenas noches. Acabo de terminar con un creo narcisista y me está costando mucho trabajo, pero fue porque se enoja y no me deja hablar y me deja de hablar 5 días. Esto cada rato. Bueno, esas son técnicas de manipulación que hacen un daño tremendo. Si has terminado con él, has hecho bien. Lo que tienes es que alejarte de él. Ya te digo, tienes este libro, cómo se lo explico al corazón, en donde explicamos cómo realizar el duelo, cómo terminar una relación, cómo reconstruir de nuevo tu vida, cómo hacer frente a la dependencia emocional. Todo esto está explicado aquí, es un librito muy fácil de leer, son unas 100 páginas aproximadamente, que se leen muy fáciles y que donde viene todo explicado, los podéis encontrar, ya sabéis, en Amazon. Pero ya te digo, lo importante es reconstruir tu vida, buscar nuevas ilusiones, buscar nuevos afanes en la vida. Maika Reiki, buenos días. Gloria Gómez, muy bien explica usted, mejor. Lorda Poe, hablar alto, como dices, intimidar a otra persona, imponer, me lo hacían en una relación y decía que no gritaba, que él hablaba así, es lo que siempre dicen, cuando uno les achaca que grita, que está levantando la voz, siempre dicen, no, es que yo hablo así, es que es mi tono de voz, pero no es su tono de voz porque normalmente cuando uno está enfadado no habla de esa manera, ¿no?
Gracias a usted he sabido realmente lo que era. Muchas gracias, Lorda. Graciela L. Silva, pero ahora me voltea todo, me ha insistido en que me ama, pero no pide disculpas y la culpable soy yo. Graciela, cuando hay una relación con un narcisista, el narcisista suele decir eso, que te ama, pero que la culpable eres tú de todo lo que pasa, cuando sufres es por tu culpa, cuando hay cualquier problema siempre es por tu culpa. En esos casos lo mejor es alejarse de esa persona. El hecho de que tú te vayas dando cuenta de eso que está ocurriendo, eso es lo más importante, que te estás dando cuenta que estás relacionándote con una persona tóxica y que lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona. Guarnera Lía, muchas gracias por el tema. Podría hacer una plática más extensa del narcisista empático. Bueno, ya sabéis que sí, podemos hablar sobre eso, ya sabéis que los narcisistas carecen de empatía, pero sí que utilizan una empatía que es lo que llamamos la empatía oscura o la empatía instrumental, que es la imitación a la empatía. Ellos se fijan cómo se comportan las personas empáticas y actúan de la misma manera. Imaginaros, por ejemplo, en un funeral que tú ves a una persona cómo da el pésame a otra, cómo se emociona, y tú vas y aunque no conoces de nada a las personas ni sientes absolutamente nada, pero haces lo mismo, llegas para allá, te acercas a la persona, le das el pésame, cuánto lo siento, te emocionas, incluso hasta se te puede caer alguna lágrima, pero todo es artificial porque quieres estar en consonancia con la situación en la que estás. Eso exactamente es lo que hace el narcisista. Es todo artificial, es todo creado, es una empatía que él genera sin que realmente sienta nada, pero lo hace para manipular y para controlar a las personas. Copper dice, buenos días, ¿por qué siendo tu pareja quisiera humillarte? Es una relación de igual a igual, no habría que haber una posición de superioridad para no cohibir al otro, ¿no? Bueno, pero es que la relación de un narcisista con una víctima no es una relación de un igual a igual. El narcisista siente que es superior a ti y constantemente trata de manifestarlo. Por eso precisamente es por lo que te trata de humillar, te trata de vejar, porque él trata de dejar siempre claro que no es una relación recíproca, que no es una relación de igualdad. Esa es la diferencia entre una relación tóxica y una relación adecuada, una relación coherente, ¿no? Cristian Faúndez, hola don Antonio, ¿tiene esperanzas de que la inteligencia artificial y las tecnologías que vienen ayuden a encontrar tratamiento eficaz al narcisismo y a la psicopatía? Pues no, no tengo ninguna confianza porque el primer requisito para que el narcisismo se pudiera solucionar sería que el narcisista quisiera solucionarlo, pero eso no ocurre, con lo cual no va a aplicar, aunque hagamos un medicamento que curara el narcisismo, si el narcisista no lo quiere tomar tampoco nos sirve de nada. Y la psicopatía, de momento, ahí tendría que avanzar la cirugía cerebral y, en primer lugar, la investigación para saber qué parte del cerebro es realmente la responsable de la psicopatía, que todavía no lo tenemos muy claro, y después que la cirugía avanzara en el sentido de poder curarlo. Pero bueno, todo eso está a muy largo plazo, de forma que de momento lo mejor es prevenirse uno y protegerse frente a estos seres malévolos, ¿no? Cooper dice, si no creen en Dios, ¿por qué llevan estampas religiosas consigo? ¿Son supersticiosos? No, normalmente cuando un narcisista se aproxima a la iglesia, a la religión de cualquier tipo, lo hace porque ahí sabe que hay poder, porque sabe que eso le da cierta aura. En primer lugar, pertenecer a una iglesia da cierto prestigio, porque es una persona que tienes creencias, que sabes dónde quieres estar, que tienes una ideología definida, pero después incluso si dentro de esa propia iglesia tú vas ascendiendo en el prestigio, en la situación, si llegas a ser pastor o llegas a tener algún cargo administrativo, lo que sea, todo eso te da prestigio frente a un grupo de personas, que es lo que en realidad quiere el narcisista para dar esa buena imagen que pretende dar. Por eso se aproximan tanto a la iglesia, se aproximan a la religión, suelen meterse en empresas en donde ocupan puestos altos, todo eso lo hacen simplemente para lograr prestigio. Sabline tiene pensamientos retrógrados, primitivos. Silvia Amor, excelente como siempre, querido doctor, gracias por su ayuda. Robert Licer, buenas noches desde Colombia. Una persona puede ser normal y después volverse narcisista y además también ser malagradecida. Bueno, el narcisismo en sí mismo es un trastorno que surge en la infancia y que pues se va incrementando con la edad. Otra cosa es que esa persona te haya tenido engañada, como ocurre con el narcisista. En el enamoramiento nadie se da cuenta de que realmente es narcisista, te das cuenta después.
¿Cuánto tiempo puede durar esa fase? Bueno, puede durar mucho tiempo, lo que el narcisista considere que necesita para controlarte como persona, para controlar tu carácter, para crear dependencia emocional. A veces pueden ser 2 meses, 3 meses, a veces puede ser un año, no sé, el tiempo que el narcisista considere, y después es cuando ya pega esa transformación y sale el verdadero ser del narcisista. Ahora también lo que puede haber son otros diferentes trastornos como la sociopatía, la psicopatía, cualquier otro tipo de cosas. El chat noir dice: lo único bueno de la relación con el narcisista es el sexo. Bueno, pero también el narcisista utiliza el sexo como una forma de manipulación, así que hay que tener cuidado, porque muchas veces el hecho de que te guste el sexo con el narcisista sirve que le das mayor valor como instrumento de control que el narcisista tiene sobre ti. De hecho, eso lo sabe muy bien el narcisista, por eso lo utiliza. Laura Jorritma, gracias. Hasta el miércoles. Adiós a todos. Hola, me ha atacado con brujerías, poniéndome mal con todo el mundo, me ha hackeado todas mis redes sociales, tiene una obsesión enfermiza, se ha creado 30 perfiles de WhatsApp porque la bloqueo. Tienes que tener cuidado, así que prevenida con ese tipo de personas. Bueno, amigos, muchas gracias. Recordaros ya en última instancia que el viernes comenzamos con el taller de autoestima. Las personas que os hayáis inscrito antes de esa fecha comenzaréis. Las personas que no se hayan inscrito antes de esas fechas tendrán que esperar a una nueva edición de la que todavía no tenemos fecha, no sabemos cuándo se va a producir. Esta edición comienza el 1 de septiembre. Aquellas personas que queráis información sobre el taller de autoestima podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y ahí os enviaremos toda la información sobre el taller. Ya os digo que las personas, que os apuréis, las personas, porque una vez que pase el día 1 de septiembre ya no se van a incorporar más personas. El taller de autoestima pues trata, bueno, sobre todo lo que trata normalmente, sobre los valores, sobre la asertividad, sobre cómo hacer frente en situaciones difíciles con personas tóxicas, sobre la dependencia emocional, sobre la introspección, las técnicas de control mental, inteligencia emocional, los factores que influyen en el desarrollo de la autoestima. Bueno, van a ser en total, en esta edición van a ser 7 meses de taller, de 7 meses en los que vamos a trabajar intensamente revisando todas las técnicas psicológicas que hay al respecto, con ejercicios, con test, con mucho material para trabajar. Así que bueno, los que estéis interesados, apuraros, ya os digo, hasta el 1 de septiembre, después habrá que esperar hasta la nueva edición del taller. Bueno, amigos, muchas gracias, son ya las 7:35 del día 28 de agosto de 2023. Nos vemos el miércoles a las 6:30 de la mañana. Muchas gracias a todos por estar aquí, un abrazo muy fuerte y hasta el miércoles.